Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por HP. ¿Sabías que el 73% de los colaboradores siente que no cuenta con la tecnología adecuada para ser más productivo? HP Workforce Experience está transformando esta realidad. Con el uso de inteligencia artificial, detecta problemas antes de que ocurran, optimiza el rendimiento y reduce costos. Conoce cómo equilibrar tecnología y bienestar con HP en el link de la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les traigo una entrevista especial con el candidato a legislador porteño Ramiro Marra. Su eyección de La Libertad avanza en enero de este año. ¿Qué pasa si gana Santoro en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Si trabajará con Adorni y su reciente encuentro con Santiago Caputo. Además, tenemos como siempre a Mariano Espina con lo último de la política en Recintos del Poder. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones. Y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Bueno, Ramiro, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia de BloombergLinea.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, 3 meses después y con bastante agua debajo del puente, quiero arrancar la entrevista preguntándote quién o quiénes tomaron la decisión de removerte de La Libertad Avanza y por qué motivos, y si el motivo central fue una votación tuya en la legislatura, como se dijo. La realidad es que no tengo la información, entonces no te puedo responder esa pregunta como me la estás dando. Y también tomé la decisión de no profundizar en el tema porque creo que no le hace bien ni a la Argentina, ni al gobierno, ni a mi persona estar con dimes y diretes. Lo de la votación había sido un mes y medio antes y no es cierto que se hayan aumentado impuestos. Entonces tengo que interpretar que fue por otra cosa, pero prefiero dejar ese tema de lado porque no ayuda a lo que estoy trabajando ahora, que es una ciudad distinta. De todas formas, no debe haber sido fácil salir de un partido que ayudaste a construir y llevar a la presidencia. De hecho, se dice que fuiste quien unió los caminos entre Santiago Caputo y Milei. ¿Es así? Soy fundador de La Libertad Avanza, es de público conocimiento. Trabajé mucho por defender las ideas y llevar a que se puedan implementar en el gobierno. También tengo por supuesto, también de público conocimiento, tengo una relación con Santiago Caputo y con el presidente. Y sí, se conocieron por mí. No sé si eso es relevante o no es relevante. Creo que acá lo importante es lo que está haciendo el gobierno, que es cambiar el rumbo de la Argentina. Después, las relaciones personales creo que tienen que ir por abajo, porque si no, estamos cometiendo un error que se cometió muchas veces en la Argentina, donde se habla más de personas y menos de ideas y de proyectos. ¿Y a qué responde entonces ahora tu candidatura? ¿Qué porcentaje tiene que ver con una revancha y qué apuntás a construir a largo plazo? ¿Una revancha en qué sentido? En el sentido de una revancha después de haber salido de La Libertad Avanza, de buscar... La única revancha que tengo es la de venir del sector privado y tratar de cambiar el rumbo de la ciudad de Buenos Aires. No creo que... de una revancha personal, decís, no, al contrario, todo lo contrario. O sea, yo no vine acá para criticar a La Libertad Avanza porque es un espacio al que le tengo cariño, donde tengo muchísimos amigos y que creo que está haciendo bien las cosas. Pero decidí, después del tiempo de silencio y de reflexión correspondiente, decidí de forma madura de tener un espacio distrital que defienda los valores y los ideales que también se defienden en otros espacios políticos liberales, pero enfocados en la ciudad de Buenos Aires. Y si tenés que resumir en 3 grandes prioridades para vos en la legislatura en los próximos 4 años. Lo urgente tiene que estar basado en todo lo que tiene que ver con la inseguridad, recuperar la vía pública. Lamentablemente vemos que cuando salimos de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestros lugares de estudio, nos encontramos con gente drogada y borracha que termina asesinando o delinquiendo. Vemos que también tenemos una situación con la basura, que vemos constantemente gente revolviendo la basura que generan una mugre enorme. O también, por ejemplo, el tema del crecimiento de las villas, que lo único que hace es ponernos a todos en un lugar de riesgo, hasta incluidos los trabajadores que lamentablemente viven en una villa. Por eso tenemos que terminar con fomentar todo este tipo de cosas, porque es la forma que tuvieron los gobiernos socialistas de romantizar la pobreza. ¿Cuánto diálogo tenés hoy con La Libertad Avanza y cuánto esperarías tener entre los bloques en la legislatura? Yo creo que es fundamental el diálogo con gente que piensa igual o similar a uno para poder construir las políticas públicas. Hoy no hay ningún espacio político
que sacando el 100% de los votos, o un gran porcentaje, o por arriba del 80%, tendremos que buscar algún espacio que pueda tener la cantidad de bancas suficiente para sacar leyes de forma automática. Acá lo que se necesita es construir consensos con los que piensan igual o similar a uno, porque si no es imposible, si no estamos discutiendo otra cosa. La legislatura se trabaja en eso, y por supuesto que La Libertad Avanza, que es un espacio que fundé y que representé, seguramente voy a estar trabajando con ellos, fuera desde que le tengo un gran respeto a Manuel Adorni. Este lunes Felipe Núñez, asesor de Caputo, minimizó la importancia de estas elecciones de medio término a nivel nacional, pero hoy vos estás del otro lado de la vereda y podrías estar aportando a una derrota del oficialismo nacional en Cava, ¿no? ¿Considerás que es algo importante para los mercados? Creo que por un lado hay que determinar que una cosa es la elección de medio término a nivel nacional y otra cosa son las elecciones distritales que se dan a diputados provinciales en varias provincias. Pero de todas formas, si vos colaborás a una potencial victoria del kirchnerismo en Cava, ¿crees que puede ser relevante para los mercados? Me parece una reducción total pensar que el kirchnerismo puede ganar y no sumar los votos de todos los liberales del otro lado. O sea, no, si el mercado hace ese análisis va a estar muy confundido. O sea, no creo que en el mercado no reduce los análisis y que tiene la capacidad suficiente de entender que el kirchnerismo no tiene chances de gobernar la Ciudad de Buenos Aires porque los liberales nunca le haríamos el juego. ¿No podría interpretarse como un fortalecimiento del kirchnerismo yendo para adelante? No. No solo pensando en este año, sino en las presidenciales eventualmente. No, al revés. Yo creo que todo esto va a fortalecer y demostrar que hay mucha demanda por ideas liberales y hay mucha oferta. Y que cada vez el kirchnerismo queda más relegado en un núcleo chiquito y que no puede construir en base a nuevos espacios políticos. ¿Y la relación con el candidato de La Libertad Avanza, con Manuel Adorni, cómo es? Respetuosa y cordial desde hace mucho tiempo, desde antes que los dos hagamos política. Por lo tanto, o sea, no hay mucha tela para cortar ahí, más que una construcción de espacios, como bien se lo planteé en el debate a legisladores del otro día, que los dos estamos entendiendo que tenemos que trabajar en conjunto para sacar al kirchnerismo del todo. Ahora está muy debilitado y lo tenemos que sacar del todo. Entonces, sí se podría esperar un trabajo en conjunto entre ustedes dos. No hay dudas, nunca, creo que nunca estuvo en duda de eso. ¿Cómo no va a haber un trabajo entre personas que piensan de manera similar? ¿Podrías aclarar qué pasó en el debate con Santiago Caputo antes del debate televisivo? Porque en el video él se escucha diciendo: no soy un maleducado, que daría a entender que vos le dijiste que es un maleducado. Ese es uno de los errores que se comete muchas veces cuando se agarra un video recortado y no se agarra toda la información, porque previamente a eso hay una foto mía abrazándolo y dándole un saludo. Ahí te das cuenta de lo que muchas veces se discute de cómo se construye una noticia en base a interpretaciones y en base a no preguntarle a los protagonistas, porque no hay nadie que me haya preguntado por esa situación y le haya aclarado que no hubo ningún tipo de conflicto. Entonces, todos los que dijeron que hubo algún tipo de conflicto o cruce no hicieron bien su trabajo en forma periodística, porque si yo no le dije a nadie que hubo un conflicto, Santiago no le dijo a nadie porque no hubo ningún tipo de conflicto, simplemente es un video recortado. Hablando del periodismo, desde el gobierno nacional han sido muy críticos en términos generales hacia el periodismo, y justamente Santiago Caputo tuvo un incidente con un fotógrafo que le incomodó que le sacara una foto, y después fue muy criticado por Fopea, por buena parte de la oposición. Quería saber tu opinión sobre el estado actual del periodismo en la Argentina y sobre ese incidente en particular. No soy un analista del periodismo, pero muchas veces escucho a periodistas quejándose de otros periodistas. Y después el tema del incidente, sería hipócrita de mi parte responder esa pregunta cuando la pregunta anterior fue aclararte que todo lo que se interpretó de lo que se vio conmigo fue incorrecto. Entonces, como no estaba ahí y no hablé con ninguno de los actores qué fue lo que pasó, no puedo emitir una opinión. Es un claro ejemplo de lo que pasó conmigo para demostrar que no hay que opinar sobre circunstancias en las que uno no participa si no tiene la información completa o si no hablo con alguno de los protagonistas. Jorge Macri dijo que no presentaste proyectos de ley en tus primeros 4 años como legislador, según publicó Clarín en los últimos días. ¿Cuántos proyectos presentaste realmente? Y
¿cuáles van a ser los primeros 3 que presentes en los próximos 4 años? Jorge Macri dijo que yo no presenté proyectos, me parece que también eso es algo totalmente incorrecto, no creo que haya dicho eso porque, es acceso a la información que está dentro de la página web, que hay más de 100 proyectos presentados entre los que escribí y los que soy autor y los que soy coautor, y todas las propuestas que estoy haciendo en esta campaña, de las que te comenté y de las que vengo comentando en las entrevistas, ya están presentadas. No sé si es un error de Jorge Macri o de Clarín o un teléfono descompuesto que se ha dado, pero si la discusión es si presenté o no presenté los proyectos, la verdad que venimos bien. A mí me gustaría que, como los presenté, quiere decir que me gustaría aceptar que del otro lado están reconociendo que mis propuestas e ideas son correctas. Y yendo para adelante, después de estas elecciones, ¿qué escenario prevés para la formación de alianzas de cara a las elecciones nacionales? ¿Qué escenario prevés entre el PRO, entre tu espacio, entre la Libertad Avanza, parte del radicalismo? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional en general, porque eso es algo que también el mercado sigue de cerca. Mirá, yo creo que lo más importante no son los acuerdos electorales, que muchas veces fracasaron en la Argentina. Son los acuerdos legislativos. Y ahí el gobierno ha tenido un montón de logros y es fundamental para aplicar políticas públicas de reformas profundas que se necesitan. No me gusta ser un opinólogo de todos estos temas. Fue una de las decisiones que tomé en mi tiempo que estuve en silencio, de que no estaba para ser analista político, sino estaba para ser un buen dirigente que hace lo que pretendía yo cuando estaba del otro lado. Los mercados seguramente van a saber interpretar el cambio de modelo, el cambio cultural que hubo en la Argentina, que es el más importante. Por eso vemos todas las variables financieras mejorando continuamente. Y en términos generales, ¿cómo estás viendo a la economía argentina? Y sos un hombre de mercado, no puedo no preguntarte por la cotización de las acciones, de la evaluación de los bonos actualmente y qué esperas yendo para adelante. Yo creo que la economía argentina ha cambiado su rumbo, cada vez estamos un poco mejor. Por supuesto que hay cuentas pendientes porque lo que nos dejaron fue destrucción total. En cuanto al rendimiento que han tenido los activos financieros en Argentina, tienen lógica con este cambio que estamos teniendo. Por supuesto que todavía queda mucho recorrido por hacer, pero bueno, esto es simplemente una primera etapa. Ramiro, muchísimas gracias por estar acá en la Estrategia del Día Argentina y con toda la audiencia del podcast. Saludos a todos, gracias. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. Fue un día agitado en el mercado local con la noticia del default de Celulosa Argentina, que analiza ahora alternativas para reestructurar su deuda. Se sumó así al periodo de gracia en el que entró Grupo Albanesi y es otra señal de que a algunas empresas les está costando acostumbrarse al nuevo escenario de mayores tasas de ONs, menores márgenes de ganancias y una brecha cambiaria que dejó de distorsionar a este mercado de renta fija. Y hablando de ONs, ayer YPF concretó su primera colocación post-cepo, levantando $140 millones al 7% anual y con vencimiento a mayo del 2027. Sin embargo, hay que decir también que YPF reportó una pérdida neta de $10 millones ayer para el primer trimestre de 2025, su segundo periodo consecutivo en el rojo. Más gastos administrativos de ventas y también un cargo de impuesto a las ganancias pesaron sobre el balance, pero así y todo, los bancos de Wall Street siguen bullish con el papel argentino. En ese contexto, sumado al de la decisión de la Fed de dejar quietas las tasas, el S&P Merval cayó este miércoles por 3,2%. Fue una jornada más verde que roja, en cambio, en Wall Street, con caídas de hasta 3,1% para Loma Negra y subas de hasta 5% para Telecom. Los bonos ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 0,7%, el dólar blue quedó en 1.170 pesos, el MEP en 1.156 y el contado con liqui en 1.170 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.140 y el mayorista en 1.124 pesos. Recintos del poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en el mundo de la política argentina. Este miércoles hubo sesión en el Senado y el resultado sorprendió. Se rechazó el proyecto de ficha limpia, la iniciativa que impide candidatos a las elecciones con una condena en casos de corrupción con sentencia confirmada en segunda instancia. Hubiese impedido, por caso, una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner que espera el fallo de la Corte Suprema, la última instancia, en la causa vialidad. Pero no será así. Tras ser aprobado en diputados, el proyecto no pasó el filtro del Senado, donde la primera minoría es del peronismo. Pese a eso, los que cubren el día a día el Palacio Legislativo creían que un quiebre en la bancada peronista podía habilitar una sanción del proyecto. Para la aprobación, ficha limpia necesitaba el apoyo de la mitad más uno del total del cuerpo, es decir, 37. Los votos positivos fueron 36 y los negativos 35. Dos de los votos que habilitaron el rechazo fueron los de los senadores por el oficialismo de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut. En caso de querer retomar
retomar el proyecto, que fue impulsado por el PRO, se deberá esperar hasta el 2026 debido a que con el rechazo perdió estado legislativo. El resultado sorprendió en parte por el sentido de los votos de los misioneros, que los impulsores del proyecto lo esperaban a favor. Ambos legisladores han acompañado al oficialismo en las principales leyes. El proyecto fue aprobado por los 6 senadores de La Libertad Avanza, los 11 del PRO, los 13 de la UCR y 5 de fuerzas provinciales, mientras que el rechazo provino de 33 de los 34 senadores ligados al peronismo y los 2 de Misiones. De esta manera, se calienta la previa del calendario electoral, que en 2 domingos tendrá la elección para legisladores porteños, con figuras nacionales en las boletas. La Oficina de Comunicación de Presidencia manifestó su condena a la decisión del Senado, aunque en sectores que apoyaron la iniciativa creen que hubo cierta complicidad entre la Casa Rosada y el resultado final. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que comunicó ayer el presidente del Banco Central estadounidense, Jerome Powell. La gente está preocupada por la inflación, por el shock arancelario, pero ese shock aún no ha llegado. La Fed no tocó las tasas ayer, pero advirtió que puede haber más inflación y desempleo yendo para adelante. En otras palabras, un tono hawkish. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.